Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por seguir ahí, por aumentar día a día los seguidores en el canal de YouTube, en iVoox, en Spotify, en Spreaker, en Amazon Prime. Son ustedes maravillosos. Gracias por alguna que otra donación que va cayendo. Yo sé que los tiempos son complicados y no les pido cada día porque me da cosa. Creo que estamos igual en el mismo barco, hartos de pagar impuestos y de recibir muy poco. Pero lo que sí les digo es que aquí van a tener mi compromiso e intentaremos meter la pata lo mínimo. Todos nos equivocamos, todos. Bueno, menos Sánchez, ¿no? Que él cambia de opinión. Pero lo que sí deberíamos tener es cierto rigor en los medios de comunicación, los libres, los privados como este, especialmente para que no puedan señalarnos con informaciones falsas. Si alguna vez cometemos un error, pedimos disculpas, pero intentamos ser muy estrictos con los datos. Y también, a la vez, no camuflar la realidad con eufemismos, indirectas, porque para eso ya están todas las cadenas, todos los telediarios de las generalistas. Para medio mentir y maquillar, ya están ellos. Aquí no van a encontrar eso. Este es un espacio de información confidencial, con datos, con información veraz. Por ejemplo, Sánchez estuvo en Arabia Saudí. Y fíjense, es curioso, no fue, como dice, a saludar, a negociar acuerdos bilaterales, empresariales, ¿qué va? Aquí nos contó el abogado Guillermo Rocafort a qué fue. Fue a pedir dinero. Estuvo en Jordania, en Qatar, en Arabia Saudí, en un viaje relámpago, y fue a pedir fondos para el objetivo que tiene Sánchez en este momento, que es conseguir la pacificación en Gaza, ponerse la medalla a cambio de colocar 300.000 palestinos en España. Escuchen. Que los servicios secretos israelitas habían filtrado un informe de un plan que se consistía en lo siguiente, en sacar esos 2 millones de personas, esos gazatíes, esos palestinos, a distintos países, principalmente España, con dinero saudí, y esa es la operación. Sería como un Next Generation saudí. Entonces sí, eso lo repartirá el PSOE pues con sus tramas de coldos, de intermediarios, como ha pasado con las mascarillas, y con todo el nuevo negociado del PSOE, después de la memoria democrática, de los sindicatos, de las mascarillas. Ahora viene el negociado de la cuestión de los palestinos, ¿no? Que a mí la verdad es que me da mucha pena, porque me parece que les están tomando el pelo. Es Guillermo Rocafort, el abogado que ha elevado la protesta. No es la única fuente de información, es cierto, es inteligencia extranjera quien nos pasa estos datos de lo que está haciendo nuestro presidente allí, porque aquí Moncloa no cuenta nada, nunca cuentan nada. Fíjense si cuentan poco desde Moncloa, que han escondido el vídeo en el que Sánchez saluda bajando la cabeza 2 veces al líder, al jeque de Arabia Saudí, a Bin Salman. Este es el momento en el que lo hace. Y fíjense que el que nos pasa el vídeo es el gobierno de Arabia Saudí. En la web del gobierno español, de la visita oficial de Moncloa, este vídeo en el que baja la cabeza 2 veces está eliminado, no existe. Seguramente para que no hagamos lo que hemos hecho todos, la comparativa con su actitud cuando saluda a nuestro rey Felipe VI. Nada que ver. Es otro. ¿Por qué esconden la genuflexión a Bin Salman? ¿Porque descuartizó al periodista Khashoggi? ¿Te acuerdan o ya se ha olvidado Sánchez de eso? Fue descuartizado el periodista Khashoggi, además de una forma tremendamente cruel, porque aún estaba vivo mientras le descuartizaban por orden de Bin Salman, del jeque de Arabia Saudí,
y los que lo hacían, sus asesinos, sus sicarios, llevaban unos auriculares, iban escuchando música bien alta para no oír los gritos. Me ahorro los detalles porque hasta se llegaron a publicar las imágenes de los restos del pobre periodista. Pero no era el día, ¿verdad?, de preguntar esas cosas. Había que bajar la cabeza, que se iba a pedir dinero. Más curioso es todavía ver cómo a los pocos minutos Sánchez saluda a mujeres influyentes de Arabia Saudí. La fotografía no tiene desperdicio. Claro, mujeres influyentes, pero con el burka, que no pueden casarse, ni conducir un coche, ni salir del país sin permiso de su padre, su hermano mayor o su marido. Es la norma, ¿no? Y ¿saben lo peor? Que no es el único Sánchez que tiene esa doble moral a cambio de dinero. La tiene Piqué, la tiene Rubiales cuando llevan ahí la Supercopa, y la tiene la Organización de Naciones Unidas. Miren, la ONU acaba de montar un foro bajo el nombre Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género. ¿Bien? Una comisión, un foro de reunión. Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género. ¿Saben dónde lo van a hacer? En Arabia Saudí, que es quien preside ese foro. Eso es la Organización de Naciones Unidas. Bienvenidos a la mentira, a la falsedad, a mirar a otro sitio, bueno, mientras no me descuarticen a mí, tira pa'lante. Bienvenidos a la hipocresía. Hay mucho más que contar. Empezamos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. La historia que nos trae hoy el inspector de policía encoge el corazón. Un niño, un chaval menor, solo en un tren, huyendo de los malos tratos de sus padres. Ha pasado aquí en nuestro país. Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Adelante. Muy buenas, Albert. Hoy me gustaría despertar las conciencias de esa cifra negra de malos tratos que sufren los menores. Sí, los menores. Esas víctimas silenciosas. Un niño de 10 años huye de Ávila a Madrid por el maltrato que sufre de sus padres, que al final evidentemente acabaron detenidos. Todo esto ocurre a las 6:30 del lunes, cuando este niño de apenas 10 años huyó de su domicilio, que se encontraba en Ávila, y se dirigió en tren hacia Madrid. El propio revisor de billetes le llamó la atención precisamente cómo estaba desatendido, cómo estaba desorientado ese menor, y llamó a la Policía Nacional. Evidentemente, agentes de la policía le estaban esperando a la llegada del tren en Madrid. Hablaron con él y le relató cosas escalofriantes que ocurrían en su propio domicilio, cómo sus padres le golpeaban con un cinturón, con un cable de cargador y con otros objetos cotidianos. Además, le manifestó que tenía una hermana de 13 años que sufría las mismas agresiones. Rápidamente iniciaron el protocolo y se personaron en casa de sus padres, que evidentemente fueron detenidos tras contrastar que existen visos de verdad en lo que manifiestan los menores. En definitiva, tras contrastar que los menores dicen la verdad. Es una cifra oscura, es una cifra oculta, es una cifra negra de lo que pasa en nuestros hogares. Y esto es un pequeño iceberg. Los pequeños que sufren, y realmente lo he dicho muchas veces, las víctimas más desvalidas dentro de un hogar, las víctimas que tienen menos posibilidades de defensa dentro de un hogar, son los niños. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Con Teletaxi llegar a tu destino es más fácil que nunca. Marca el 91 371 21 31 o escríbenos por WhatsApp a este número. Teletaxi te ofrece precios cerrados y transparentes para que viajes con tranquilidad y sin preocupaciones. O si quieres, descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para pedir tu taxi de manera rápida y sencilla. Teletaxi es tu mejor opción en cada viaje.
Información confidencial que no deja de sorprenderme. Miren, lo publicaba ABC ayer. El único delito para el que hay presupuesto para combatirlo en este país es la violencia de género. En el resto de delitos hay las instituciones, la policía, los jueces, los fiscales, pero no hay un presupuesto para combatir los homicidios o los asesinatos o los robos, ¿verdad? En cambio, para violencia de género sí lo hay. Más de 300 millones al año. Bien. ¿Saben en qué se gastan? Miren, por ejemplo, festival para perrear durante 2 días en Canarias, pagado con dinero contra la violencia de género. Una cata de 7 chocolates terapéuticos en Sevilla, pagado con dinero contra la violencia de género. Un taller de hornazos de panes en Almería, pagado con dinero contra la violencia de género. O en Madrid, una sesión de escritura creativa. Me gustaría saber qué es eso, ¿no? Pero bueno, es tal escándalo que hasta asociaciones feministas han pedido explicaciones a la ministra de Igualdad. ¿Qué está haciendo usted? ¿En qué reparte el dinero cuando luego las mujeres no tienen la posibilidad de irse de la casa de un maltratador porque no hay casas, ni viviendas, ni ayudas necesarias, ¿no? Llevamos años exigiendo una auditoría del dinero de la violencia de género, de los 300 millones. A la Policía Nacional no le llega, nos lo cuenta Serafín Giraldo. A las mujeres maltratadas una mísera ayuda de 400 euros, que con eso poco haces con la inflación. ¿De verdad creen que se combate la violencia de género con hornazos, chocolates, perrear en Canarias o escritura? Me indigno. Porque eso sí, luego cuando mueren 50 al año se ponen la medalla, salen a la puerta del ayuntamiento, de la comunidad y dan el minuto de silencio como si lo sintieran mucho. Organicen bien el dinero público, que solo sirve para tapar chiringuitos y no para defender a la mujer maltratada. María Ángeles López de Félix, secretaria en Moncloa de muchos presidentes. Bienvenida, María Ángeles, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, escuchando estas atrocidades, sí. Bueno, imagínate, si fueras tú una mujer maltratada, que te digan no hay presupuesto para cambiarle de casa, para ayudarle con su hijo, y escuchas que patrocinan el chocolate terapéutico en Sevilla, ¿no? ¿Cómo te quedas? Sí, pues te quedas, en fin, es que ya no es una cuestión de ideologías políticas, es una cuestión de decencia, es una cuestión de honestidad, es una cuestión hasta de las más profundas convicciones religiosas, fíjate lo que te digo. Sí, o sea, sí. Es que podemos hablar de matices por todo, de todas las categorías para, en fin, comprender que ¿quién autoriza estos gastos? ¿Quién autoriza estos gastos? ¿Hacienda? Las intervenciones. Ministerio de Igualdad. Ya, el Ministerio de Igualdad, perdón, es el que propone el gasto. Los ministerios proponen los gastos en función de sus presupuestos, pero eso lo tiene que autorizar Hacienda. Es más, hay una intervención general del Estado cuando se produce un conflicto de intereses. Es decir, que nadie imagine en este país, tal y como suceden las cosas, que es que hay un cajón de donde cada uno saca el dinero y se lo gasta en donde le da la gana. No, señor. Entonces, todavía es más incomprensible estas cosas que suceden. Es todavía, yo que soy funcionaria y lo veo cada día, me parece todavía más alucinante que se aprueben, se autoricen y se firmen con la firma de un señor con un par de narices, un funcionario público, que diga que este dinero se gaste en esas chorradas. De verdad es increíble, pero esto debería salir todos los días en la prensa, debería salir todos los días en los medios de comunicación, hasta en los altavoces
altavoces del metro lo deberían de contar, de verdad. Mira, os lo digo, ¿eh? La explicación es muy sencilla y tengo una oyente, Elizabeth, que nos aclarará, pero es muy sencilla. Si tú quieres tener una fuente clientelar de gente que te vote, has de regarla con dinero. Si tú riegas a 100 asociaciones feministas, pero no feministas de Lidia Falcón, ese es el enemigo, no. Feministas de las mías, de Irene Montero, Yolanda Díaz, de Ione Belarra. Si riegas a 100, ¿cuántos votos te aseguras cuando vayas a elecciones para Podemos? ¿10.000? ¿40.000? 50.000, depende de lo que riegues. Y no han pensado que hay otros 50.000 ciudadanos que a lo mejor retiran sus votos, no solo a ese partido, sino a otros, porque al final esto se extiende y todo el mundo piensa que da igual el partido que gobierne, porque al final esto es un desastre. Hasta que se sabe aguantar. Pues a lo mejor los demás, pues hasta que dejamos se sabe, de votar. María Ángeles, hasta que se sabe, tengo un chalengal a pagar. ¿Me explico? Estoy hasta que se sabe, contigo. Ya tengo el chale. Mira, quiero que lo que has dicho es muy importante. Tú trabajas para la administración y tú ves cómo se vigila cada euro de dinero público. Para unos se nos vigila con lupa, que es lo que debe ser, ¿eh? Y para otros se mira a otro lado. Quiero que escuches a Elizabeth. Nos ha dejado un mensaje en nuestro buzón de voz. Recuerden, teléfono 649-532-435. Para conseguir una subvención para un coche, le están mirando hasta el certificado de penales. Escuchen. Por todo el tema de la ayuda de los familiares, del hermano, del exnovio de la mujer y tal, pues quiero contarte pues que hace 2 años nosotros compramos un coche híbrido enchufable. Y como el coche anterior que dejábamos tenía 20 años, pues teníamos derecho a una subvención al comprar este coche. A día de hoy, pues el concesionario, pues cada 2x3 pues nos está llamando, pues porque tenemos que presentar documentación nueva. Nos están pidiendo hasta del coche anterior la justificación de que hemos pasado la ITV y está pagada evidentemente de 3 años atrás del coche anterior. Y el concesionario pues ha tenido que renovar varias veces porque le han reclamado que tienen problemas bancarios, que tienen que actualizarlo y que no están conformes. A día de hoy el concesionario presenta toda la documentación y estamos esperando. Pero es que lo que me indigna es que tuvimos que firmar que no conocíamos ni teníamos ninguna relación de ningún tipo con nadie que se dedicara a la política, que no tuviera ningún cargo público. O sea, para conseguir la subvención de 4 duros de un coche, no, jure usted que no conoce a nadie de la política. Luego ya Begoña Gómez, 19 millones al que le monta la cátedra en la Complutense. Esto es un escándalo, María Ángeles. Dan ganas de no pagar impuestos porque sabemos en qué se gastan. Y hay 2 varas de medir. Si eres de los míos, pero lo hacía Montoro con el PP, no crean que aquí nos pone... No, igual. Montoro señalaba a la gente del PSOE, te estoy investigando en el Congreso, y eso es ilegal. Y ahora lo hace Montero. Y si eres de los míos, hay bula papal, y si no lo eres, te voy a crujir. Estamos tan cansados, cada vez ahora estamos con la declaración del IRPF, luego estará en la segunda hora Daniel Lacalle un rato, y da muy pocas ganas de gastar el dinero público en esto. Miren, en subvenciones, como esto del perreo 2 días en Canarias, el gobierno se gasta 30.000 millones de euros al año. 30.000. Eso sí, no hay 38 para los enfermos de ELA. No, pero 30.000 millones en subvenciones, sí. ¿Por qué? Porque a cambio esperan favores electorales. O eso, o pellizcos. Pellizcos estilo Coldo, estilo lo que estamos denunciando aquí, o Rubiales, que es un poco lo mismo, ¿no? No lo sé, ¿esto tú crees que ocurría antes también y no nos enterábamos como ahora en la época de Felipe, de Suárez, de Zapatero? Tú eras secretaria en Moncloa, ¿tú viste cosas así o no?
En fin, las tentaciones siempre han estado ahí y forman parte de, bueno, pues de la naturaleza humana, ¿no? El que es tentado, pues tiene muchas posibilidades de caer en tentación. Pero en cualquier caso, nunca ha habido una especie de desconfianza ciudadana general en que además gobierne quien gobierne y pase lo que pase, nada va a cambiar. Que los partidos se tapan unos a otros. Claro, porque todos tienen que callar, todos tienen cosas que ocultar y entonces a partir de ahí la desconfianza del ciudadano es total. ¿Qué pasa? Pues que cada vez la gente ve menos la televisión, ve menos los informativos, no quiere escuchar nada porque se amarga, se cabrea, vives todo el día de mal humor y al final llega un momento en que dices, bueno, pero es que a mí se me va la vida y no voy a sacar nada en limpio. Así que me voy de vacaciones, aunque sea el pueblo de mi padre, pero para unas cañas en una terracita y un poco de tranquilidad, pues siempre hay. Entonces, de verdad, es dar la espalda a la ciudadanía, dar la espalda a tus representados. Estos señores no se dan cuenta de que luego esa desconfianza es muy difícil de recuperar. Cuando alguien te ha traicionado de alguna manera, pues ya es muy difícil que vuelvas a confiar. Y no es una cuestión de Pedro Sánchez o no es una cuestión de que haya habido un problema con Koldo o con no sé quién. No, porque Koldos ha habido siempre, gente que ha metido la mano en el cajón, gente que ha hecho muchas malversaciones, eso ha habido siempre. Pero esta sensación que tenemos la ciudadanía de que esto es un auténtico coladero para todo, menos para los que somos honrados y para los que tenemos que pagar las facturas cada mes. Eso es lo malo. Es tremendo. No les cuento más porque es para deprimirse, pero dos detalles, ya que hablamos de esta doble vara de medir, ¿verdad? Begoña Gómez. El correo electrónico que tiene Begoña Gómez, la esposa del presidente Sánchez, el Gmail es, se lo voy a dar, Bego, que es triste esto, que ya sea Bego, si eres la mujer del presidente, un poquito de por favor, ¿no? Bego.fundraiser@gmail.com. ¿Qué significa fundraiser? Recaudadora de fondos, en inglés. Bego.recaudadoradefondos@gmail.com. No se esconde, le es igual, es más, habitualmente se la ve en la Chalana, en la misma marisquería de Koldo y Ábalos, pero muy habitualmente con amigas. Es más, Marlaska tenía que comprar uniformes de montaña a la Guardia Civil y adivinen a quién se los compró. Hombre, pues a Carlos Barrabés, el que le consiguió la cátedra en la Complutense a Begoña Gómez, el que recomendó Begoña Gómez por escrito y al que le han dado ya de dinero público 19 millones de euros. 877.000 costaron los uniformes, desconozco si son buenos o malos. ¿No había nadie más? ¿Nadie más para comprar uniformes que el amigo de Begoña? Todo huele tan mal que nos da la impresión que aquí hay gente que llega al poder, se forra de una forma salvaje, es igual desde presidencia del gobierno hasta el último de abajo, sabiendo que les queda poco, que se van, y luego vendrá otro y a lo mejor se forra igual. Esto es lo que pasó en Argentina hasta que vino Milei y dio un golpe en la mesa. ¿Es eso lo que vamos a necesitar? Yo no lo sé, pero desde luego seguir aguantando así 20 años más, esta democracia no aguanta. Somos un país endeudado hasta el límite. Te quería preguntar si tú recuerdas alguna esposa de presidente que tuviera un correo que pusiera Virtu, la mujer de Rajoy, recaudadora de impuestos @gmail, por ejemplo. O Carmen, la de Felipe, recaudadora de impuestos. ¿Te suena algo así o no? No, hombre, no.
En absoluto. Te lo tenía que preguntar, hija. Sí, haces bien en preguntármelo porque de alguna manera es como es algo... Mira, además es que ya no es una cosa graciosa ni chistosa no, es como una bofetada. O sea, es como... Mira que sobrada soy, ¿no? Es esa sensación, vamos a ver, un poco de seriedad, ¿no? Dejémonos de jugar, es que parece un juego de verdad. No, en absoluto. Mira, lo hemos comentado en otros programas, las esposas de los presidentes, unas con más protagonismo, otras con menos, en función también de su perfil y de su personalidad y de lo que ellas han querido aportar a las presidencias de sus maridos, que para eso son sus mujeres. Entonces, estos son modelos conyugales, un matrimonio está pactado lo que quiere y cómo quiere afrontar la presidencia del gobierno del cabeza de familia, que va a estar ahí 4 años, 8 años o los que sean. Y esto se pacta entre marido y mujer. Bueno, pues yo no tengo nada que decir sobre los otros modelos conyugales, que hasta en el caso en el que ha habido más protagonismo, que fue el de Ana Botella, que lo que sacó fundamentalmente fueron pues como tú muchas veces has comentado también, Albert, ha sido un futuro político. Lo que sacó fue un futuro político, pero no ese dinero, esa red clientelar, que eso ya es una red, esto se convierte en una red clientelar. Eso no ha sucedido nunca. Ya no hablamos de otras esposas que por supuesto no han querido ni siquiera saber nada, cuanto menos mejor tener nada que ver con la presidencia del gobierno de sus maridos, incluso recriminándoles sus propios partidos políticos que debían colaborar más, que debían apoyar más a sus maridos, que no les dejaran solos. Bueno, pues con todo y con eso, nunca jamás ha habido una cuestión como esta. Estamos con María Ángeles López de Celis. Ven que estamos reflexionando, dando datos, información confidencial y escandalizándonos a la vez. Hay hoy una invitada que les voy a presentar. Luego seguimos contigo en la siguiente hora. Para los amigos de Multicanal Radio, María Ángeles, no te vayas lejos. Pero alguien acaba de presentar un magnífico libro sobre la Agenda 2030. Es Cristina Martín, la doctora en periodismo, la del Club Bilderberg. La hemos invitado porque oímos hablar mucho de la Agenda 2030 sin saber exactamente qué es. Cuidado, porque es mucho más peligroso de lo que aparenta. Este es el primer libro que descubre la Agenda 2030. Tenemos preguntas que nos han dejado ustedes durante estas semanas sobre la agenda, siempre está en boca de todos y hoy las aclaramos todas las dudas con Cristina Martín en un minuto. Estás escuchando Castillón Confidencial. Tanto hombres como mujeres sufren la caída del cabello. No es cierto que ellos lo sufran más, que nosotros tengamos mayor problema. Los amigos de Redenger han puesto en marcha un kit regenerativo anticaída. A mí lo que más me gusta es este serum. Este serum se pone en la yema del dedo y se pasa por el cuero cabelludo usted mismo por la mañana después de la ducha. Y en 15 días va a notar como la regeneración del cuero cabelludo empieza a ser impresionante. Primero deja de caerse el pelo, luego empieza a regenerarse el pelo. Y esto no es ningún invento, esto es pura ciencia. El kit son 4 productos: el serum, el champú con el que puede ducharse. Hay champús que llevan extractos de petróleo, muchísimos del mercado, vaya con cuidado. El acelerador regenerativo y sin duda lo que va por dentro, las pastillas de nutrición. Estos 4 productos son los que consiguen la regeneración de su pelo y hay un producto en especial que marca la diferencia y es el Redensil, es el ingrediente activo anticaída más eficaz. Compruébelo en 15 días. Los amigos de Redenger ayudan a que este espacio pueda seguir adelante y ofrecen un descuento del 15% con el código confidencial. Llamen ahora al 638
0101 638 010101 con el código confidencial y adiós a los problemas de cabello. Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. Al fin llegó el día de hablar del cambio climático y de la Agenda 2030, de ese circulito con los colores del arco iris que ven ustedes que lleva un montón de gente, sobre todo cargos públicos y de cualquier partido. Los hay del PP, de Vox no, pero del PP y del PSOE constantemente. Me cuentan que la Agenda 2030 empezó en el año 2000 con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, algo que se inventaron en aquellos años, 8 objetivos, etc. En 2015 no se había conseguido nada y inventaron otro objetivo, el que llaman Objetivo de Desarrollo Sostenible, 17 objetivos. Ahí nace la Agenda 2030. Bien, y desde entonces hasta hoy, el que ponga en duda las bondades de la Agenda 2030 está apartado, está clausurado. Porque ¿cómo vas a poner en duda eso? Bueno, escuchen a Rodríguez Zapatero cómo nos acusa a los que no creemos en lo que están vendiendo. Escuchen. Tiran a la basura la Agenda 2030, la Agenda del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas votadas por 197 gobiernos del mundo, es decir, por todos. Y que lo que dice la Agenda 2030 es: queremos acabar con la pobreza, queremos que no haya desigualdad de género, queremos que los niños tengan todo salud, que tengan educación, que respetemos la tierra, que respetemos el agua, que luchemos contra el cambio climático. Eso es los objetivos de desarrollo sostenible. Y de repente hay un partido en España que contra 197 gobiernos del mundo, que está ahora ya confundido con el PP, pactando con el PP, casándose con el PP, dice eso. Esto me resulta completamente insólito. Los objetivos de desarrollo sostenible, que son un programa dejemos ya que acabará hablando de la mina de oro que dicen que tiene en Venezuela. Permítanme, la verdad de la Agenda 2030 la vamos a contar hoy aquí. Creo que nunca se ha contado como lo va a hacer la autora de un libro magnífico que se llama Libertad o Tiranía, Agenda 2030, un plan para la dominación del mundo. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un plan preestablecido para que ustedes se pongan el pin y acaben siendo obedientes borregos de un rebaño que no dirigen ustedes. La autora es Cristina Martín, la mujer que descubrió el Club Bilderberg. Bienvenida, Cristina, ¿cómo estás? Encantada de estar contigo, Albert, con un periodista comprometido y en peligro, porque hoy contar la verdad sobre la Agenda 2030 es blasfemia. ¿Qué más nos pueden hacer, verdad? A ti te censuraron libros, artículos, te han cerrado medios por contar historias como estas. Estoy leyendo tu libro, he podido llegar a la página 30 además es que se devora solo, es maravilloso este libro. Y dices, la Agenda 2030 es pura propaganda para sugestionar y perseguir a los que se rebelan con lo establecido. Pero claro, Zapatero dice, ¿cómo van el hambre en el mundo, los niños? ¿Cómo alguien va a estar en contra de eso? ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está la mentira? ¿Dónde está la falsedad?
Está en saber diferenciar la propaganda de la información. El corte que has puesto de Zapatero es propaganda. Lo que pasa es que en las escuelas, desde pequeños, en vez de enseñarnos a discernir acerca de los distintos géneros comunicativos, ya les meten la Agenda 2030, ya le están diciendo que el planeta sufre una catástrofe, un apocalipsis, ya le han metido la educación universal, que es educación para la esclavitud, y entonces cuando llegan adultos, pues al final no sabes diferenciar la verdad de la propaganda. En este sentido, hay que decir que Zapatero enerva la bandera de la ONU. La ONU es solamente una pantalla de las grandes corporaciones que están luchando para dominar el mundo, para apoderarse de todos los bienes del planeta. Tiranos que solamente nos reservan un papel a los ciudadanos, la de esclavos. Es decir, se está financiando, una élite financia lo que llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para hacernos cada vez más pobres, según tu libro, pero cada vez más felices. Es decir, pobres sin saberlo. Eso es peligrosísimo, Cristina. Es muy peligroso porque es que además hay gente clamando por ser un esclavo feliz. Que se lo den todo hecho, que no tengan que trabajar, que les den esa renta universal. Es el lema del Foro de Davos. No tendrás nada y serás feliz. Y por ahí va, por ejemplo, la aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza. Tenemos que cuidar los ríos, tenemos que cuidar los campos, tenemos que cuidar la biodiversidad, pero poco a poco van desactivando una parte de la biodiversidad, que es el ser humano. O sea, lo que quieren crear son monopolios de la alimentación para matarnos de hambre, monopolios del transporte, monopolios de la comunicación. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué es el ser humano ante esta Agenda 2030, que es una antropolítica diseñada al milímetro, al dedillo, para robárnoslo todo? ¿Qué va a ser del ser humano en el futuro, Albert? Es brutal. Estás hablando de esa ley de restauración que, por cierto, en Europa la votó el Partido Popular también y que estamos hablando de destruir presas, incluso han pedido cortar árboles cerca de ríos, unas acciones absolutamente absurdas. Pero volvamos a lo general. Reuniones en Davos, financiación millonaria. Tú en el libro vas más allá, dices que esto es un golpe de Estado encubierto, en el que quieren cambiar la forma de vida, quieren destruir el núcleo de la sociedad, que es la familia, aquí y en Buenos Aires y en cualquier lugar del mundo. ¿Cuál es el alcance de la Agenda 2030? Porque va mucho más allá de la ecología, ¿verdad? Va en todo, Albert. O sea, tú no puedes separar al ser humano de todas sus dimensiones, de la dimensión de la familia, de la dimensión de la identidad, de su dimensión biológica, que es un hombre, que es una mujer, cuáles son los roles de la madre en la sociedad, de la mujer, del hombre. Y la guerra, es que va todo. Cómo nos movemos, cómo nos desarrollamos, cómo nos comunicamos. Nos están intentando quitar el don de la palabra con esas leyes de delitos de odio. No puedes decir nada porque todo es un odio. Y después el punto 16, por ejemplo, que es la paz. Cuando estamos viendo, hoy por ejemplo, uno de los titulares es Alemania, Polonia y Francia vuelven a llamar al rearme de la Unión Europea. La semana pasada vimos otra noticia que la OTAN, Estados Unidos, va a poner una nueva base militar en Menorca. Entonces, ¿qué afán por cuidar la naturaleza son esas, las de las bases militares, las de las bombas, las de las guerras? Es que todo es una gran mentira. Todo es absolutamente una gran falsedad. Y esto es exactamente el análisis que hago en mi libro, en que las personas que ya intuyen y que ya saben que esto es una gran mentira, que vienen a por la familia, que vienen a por sus niños, que los están sexualizando en las escuelas desde los 0 años. Hay un apartado muy importante en el libro dedicado a eso, que tengan armas argumentarias para defenderse ante esta mentira y que utilicen la palabra, Albert, que la utilicen, que no se dejen avasallar, porque enseguida dices algo y ya te dicen: si estás contra la Agenda 2030, eres ultraderechista, o eres un fascista, o eres conspiranoico.
no tengamos miedo. El don de la inteligencia, el don de la palabra es exclusivamente uno de nuestros poderes innatos. Así que hoy más que nunca tenemos que utilizarla contra esta tiranía. Sí. Estamos dando argumentos que están en tu libro que acaba de salir, Libertad o Tiranía. La Agenda 2030 es más que la ecología. Cuando oímos hablar del heteropatriarcado, palabra habitual que emplea Yolanda Díaz o Irene Montero, es Agenda 2030. Cuando hablamos de empoderar, es Agenda 2030. También la violencia de género utilizada como el hombre es malo, la mujer es buena, es Agenda 2030. Nos dicen qué debemos comer, cómo debemos tratar a la pareja, dónde y cuándo debemos trabajar. Esto es un diseño muy maquiavélico en el que nos toman por gente incapaz, que no sabemos elegir y hemos de ser guiados, ¿no? Efectivamente, lo has expresado estupendamente. O sea, para ellos somos insectos que nos tienen que dictar no solamente cómo pensar, ahí está el pensamiento único, sino ya hace años yo en mi libro Perdidos hablaba del sentimiento único. ¿Y cuál es ese sentimiento único que a través de las series de televisión, de los medios de comunicación, están inyectando en la sociedad? Ese sentimiento único es el odio. Están dividiéndonos, hablabas del heteropatriarcado, ahora los movimientos LGTBI. Uno de los riesgos que apuntaba este año, principios de año, el Foro de Davos, era la polarización de la sociedad, pero ocultan que son ellos quienes están polarizando con estos géneros que surgen en la Agenda 2030, uno de sus puntos, igualdad de géneros, y que cada día hay más géneros. Cientos ya reconocidos por la ONU, pero cada vez hay más géneros. La biología ya no sirve, han traído la guerra no solamente al seno de las sociedades, Albert, sino al seno de las familias. Acuérdate aquellos protocolos infames con los que experimentaron durante la pandemia, donde criminalizaban a los familiares que se iban a reunir en Navidad, a aquellos que no estaban vacunados o a aquellos que no iban con mascarilla. Sí. O sea, todo esto de la pandemia, que además es uno de los puntos, salud universal, les ha servido como un gran experimento social. Pero claro, hay tantos que nos estamos rebelando, Albert. Hay tantos a quien no pueden controlar. Sabiendo que ibas a estar, llevo días recogiendo mensajes de seguidores a través de redes, de los canales de YouTube, etcétera. Y luego te plantearé preguntas de los oyentes, porque están un tanto asustados y este libro puede abrir los ojos a muchos. Pero quiero que escuches antes a Patrick Moore. Patrick Moore es el fundador de Greenpeace. Escuchen. Como he dicho en público en muchas ocasiones, no hay prueba científica definitiva, a través de observaciones en el mundo real, de que el dióxido de carbono sea responsable del calentamiento ligero que el clima está provocando en los últimos 300 años, desde el pico de la pequeña edad de hielo. Si existiera tal prueba, a través de test y réplicas, todos lo habríamos visto. La afirmación de que las emisiones humanas son ahora la influencia dominante en el clima es simplemente una hipótesis, no una teoría científica aceptada universalmente. Por lo tanto, es correcto, de hecho casi obligatorio en la tradición científica, ser escéptico con aquellos que expresan certeza de que la ciencia está resuelta y el debate ha terminado. Pero hay una certeza más allá de toda duda razonable. El CO2 es el componente básico de toda la vida en la Tierra, y sin su presencia, la atmósfera en una concentración suficiente, este sería un planeta muerto. Aún hoy a nuestros hijos y nuestro público se les enseña que el CO2 es un contaminante tóxico que destruirá la vida y acabará con la civilización. Fundador de Greenpeace, llevamos 50 años que nos han machacado que el CO2, que el cambio climático, que forma parte del planeta. ¿Aquí está cambiando algo? ¿Qué le pasa al señor Moore? ¿Ha entendido la realidad, Cristina Martín? Sí, además él lo dice. Él dice que empezó a salirse de Greenpeace cuando se dio cuenta de que estaba siendo manipulado por las grandes corporaciones para
llevarles al discurso del cambio climático apocalíptico. Entonces él empieza a hablar y claro, empiezan a censurarle y el que busca la información lo encuentra, pero ya lleva bastantes años el señor Moore, y no solamente él, o sea, también hay premios Nobel de Física y otros tantos que están diciendo lo que yo ya avanzaba en el libro que me censuraron, que el cambio climático y la culpabilización del hombre es una táctica de guerra, es un arma de guerra, es absolutamente una falsedad. ¿Y todo esto por qué se hace? Porque es una de las excusas que ellos enarbolan, y le hemos escuchado, por ejemplo, a Bill Gates, al señor David Rockefeller en los años 90 en la ONU, de la necesidad de implantar un gobierno mundial, que ahora le han cambiado el nombre, la llaman gobernanza global, para enfrentar todos los problemas que nos invaden, ¿no? Y en este sentido, eso es la Agenda 2030, una serie de cuentos fantásticos que les sirve de argumentario para ir haciéndose con el planeta, ¿no? Esa guerra contra los estados-nación para implantar leyes universales que serán y que están siendo diseñadas por estas grandes corporaciones, por manos privadas, y que el espacio único que nos quedará a nosotros será callarnos, porque no sé si estás atento a las tendencias actuales. Ahora están diciendo que es que no se puede debatir. Tanto como decía Zapatero, es que hay que debatir, es que hay que dialogar. Yeah. No se puede debatir la verdad, el cambio climático es una verdad oficial y no se puede decir nada contra los dioses. Esto es una teología, tremendo. Esto ya no es comunismo. Es una religión, como dijo Margallo, la Agenda 2030 es el Evangelio. Dios mío. Preguntas de los oyentes directas hacia ti, que no sé si tienen respuesta en el libro Libertad o Tiranía, que ya está en las librerías. Primera pregunta, ¿quién paga esto? Es decir, ¿quién financia este montaje de gobierno global con el rollo de la Agenda 2030? Pues son los mismos con los que vengo luchando desde hace 20 años. Te encuentras a la Fundación Rockefeller, te encuentras a los Rothschild. Por cierto, súper interesante un dato que aporto en el libro, y es que la señora Lynn Forester de Rothschild es la líder, la jefa de una asociación que han creado con el Vaticano y que se llama Los Guardianes del Capitalismo Inclusivo. Y ahí tienes a la Fundación Ford, tienes a British Petroleum, tienes a la Fundación Bill y Melinda Gates, tienes a todas estas grandes corporaciones. Tienes, ahora va de líder, ¿no?, del periodismo libre, el señor Elon Musk, y sin embargo su empresa es la que está creando una serie de cajas negras para vigilar a los pescadores, porque tienen que contabilizar cada pescado que sacan del mar, porque como el mar también es suyo y hay que cuidarlo. O sea, todas las grandes multinacionales con sede principalmente en Estados Unidos, británicas, también están las grandes empresas verdes de Dinamarca, de Noruega, todos los que se reúnen desde hace más de 70 años en el Club Bilderberg, que son realmente los creadores de esta ingeniería social que van mejorando con el tiempo, pero que finalmente pues parece que la gente no les cree, ¿no? Claro, es uno de los grandes problemas. En tu libro aparece Carlos de Inglaterra. ¿Tiene que ver con esta historia? Sí, exactamente, porque él ha sido también uno de los grandes promotores de toda esta nueva humanidad, de todo este nuevo transhumanismo, y también muy interesante que salga la nieta política del anfitrión, de uno de los fundadores del Club Bilderberg, que es Máxima de Holanda. Esta señora, que trabaja para el Fondo Monetario Internacional, que trabaja para el Banco Mundial, pues ha dicho en Davos que es súper importante que se establezca ya la identidad digital, porque así se sabrá quién se ha vacunado, quién no, ahí estarán todos los datos de la universidad, nos podrán castigar, la huella de carbono, todas estas historias del tecnoesclavismo. María dice, ¿el aumento de los precios de los alimentos que están por las nubes tiene que ver con la Agenda 2030?
Absolutamente. El control del hambre, y esto lo dijo Henry Kissinger, uno de los ideólogos de lo que hoy es la Agenda 2030, controla el hambre de la gente y controlará las naciones. Quieren hacerse con el monopolio de la alimentación. Ayer salió una nueva noticia, estos días salió una nueva noticia en Estados Unidos de la gripe A de las vacas. Están matando a las vacas lecheras, efectivamente, la carne, la leche, y ya ha saltado al humano, ¿no? Están criminalizando a las vacas para que nos alimentemos de grillos y todas estas cosas tan maravillosas que nos tienen preparadas. José, acabo de escuchar en televisión que el 2023 fue el año más cálido desde que hay registros. ¿Es cierto? Eso es mentira, eso es mentira. Mira, yo me he preocupado de entrar y de analizar los artículos científicos que utilizan en el foro de Davos, y están todo basado en mentiras. Es que la primera mentira es que jamás se ha demostrado, y esto es verdad, jamás se ha demostrado a día de hoy que el hombre sea el que provoque el cambio climático. No hay datos científicos, por eso nos mandan callar, por eso no quieren el debate, porque no está demostrado, es mentira. Brutal. La prensa, me dice Marisa, ¿qué papel tiene la prensa? Porque al final, por lo que contáis, es responsable de divulgar un engaño. Efectivamente, la prensa es responsable porque la prensa tiene propietarios. La prensa no se hace un periodismo libre. La prensa es un instrumento, un arma de guerra psicológica que crea psicoescenarios, como lo creó durante la pandemia. El psicoescenario es ponernos imágenes de huracanes, de volcanes, de supuestas sequías para que nos creamos. Es mentira, es una película. Y con la inteligencia artificial, que ya se van a crear muchísimo mejores psicoescenarios, los hechos ya no importan, con lo cual no hay periodismo, hay propaganda. Y la última de un anónimo, dice, Yolanda Díaz acaba de activar un registro con la orientación sexual de los parados para que tengan prioridad la comunidad LGTBI a la hora de buscar empleo. Saben que esto lo comentamos y es cierto. Bueno, les ha puesto en el paquete de discapacitados y otras personas LGTBI, gitanas y mayores de 45 años, que yo ya me cabrearía, ¿no? Si me ponen en el mismo paquete a todos. ¿Esto es Agenda 2030? Pregunta. Esto es Agenda 2030, efectivamente. La degradación del ser humano, dame pan y llámame tonto. Tampoco hay una comunidad LGTBI. Yo tengo muchísimos amigos lesbianas, homosexuales, gays, y ellos no se sienten vinculados a ninguna comunidad. Esto es más de lo mismo. Ahora están intentando incluir a los autistas en las banderas del movimiento, del supuesto movimiento que es artificial. Obviamente es un movimiento al servicio también como arma de guerra, las minorías contra la clase media, contra las familias estructuradas, contra el poder de las sociedades. Todo es Agenda 2030, y si nos vamos a los ministerios hoy se hacen a imagen y semejanza de la Agenda 2030. Ahí tenemos el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Reto Demográfico, porque sobran personas en el mundo, el Ministerio de Transición, el propio Ministerio de Agenda 2030... O sea, esto no que trabajan. Has dicho, lo mencionas, estamos acabando ya, pero me parece brutal. Tú aseguras que el objetivo final es buscar la reducción de la población mundial. De nosotros, claro, no de la élite, no de ellos, ¿no? Obviamente, ya tenemos los ejemplos de que la misma von der Leyen tiene 7 hijos, pero tú no puedes tener hijos porque atentas contra el planeta. Se está criminalizando a la madre. Hay una guerra, o sea, la guerra más bestial, la guerra más fuerte va contra la madre, porque además así empieza el libro, ¿no? La antropolítica, que es una civilización. ¿Quién tenía el poder en la antigüedad? La madre, porque la madre aseguraba la sostenibilidad de la tribu al parir. Ahora no, ahora se persigue a la madre. No tengas hijos, ten un perro, porque así contribuirás a que no se destruya el planeta. Y un tema muy importante que está en el imaginario colectivo de todos los pueblos de la Tierra y sobre el que se sustenta el relato del cambio climático, es
el diluvio universal al ver. O sea, Dios nos castiga porque somos culpables, porque somos pecadores y nos manda un diluvio. Ahora nos manda el cambio climático. Funciona estupendamente porque está impreso en nuestra biblioteca genética. El libro se llama Libertad o Tiranía, Agenda 2030. Es Cristina Martín Jiménez, nuestra doctora en periodismo. El libro es brutal, lo que he leído de él y estoy en ello. Te da un vuelco a la mente. Yo ya no puedo, no sé si te pasará a ti, yo ya no puedo ver televisión porque me doy cuenta, la genérica, me doy cuenta de los engaños en cada frase, en cada imagen, en cada vídeo. Lo siento, hay gente que ya no puedo ni aguantar un minuto, gente que antes creía en lo que decían porque sé que mienten. Lo que nunca sé es si ellos están también engañados y creen de verdad que la Agenda 2030 es así, o si forman parte del engranaje. Esta es la duda, no sé distinguir el que falsea la realidad al que se la cree y la traga, ¿no? ¿Tú sí? ¿Sabes distinguir o no? Yo hay algunos que sí, hay algunos que no son periodistas, que como bien sabes son activistas políticos de ideologías, y ahora toca la ideología de la Agenda 2030, y otros que no tienen formación, porque es que, y además, cada vez los nuevos periodistas, los periodistas más jóvenes, hay algunos que no tienen formación ninguna, que salen adoctrinados, educados para la esclavitud, para lo que les dice el amo. Y sin embargo, hay jóvenes maravillosos que no existían cuando yo estudiaba, que están creando sus canales de comunicación, sus perfiles en las redes, sus pequeños medios de comunicación y que están combatiendo la Agenda 2030. Y hoy somos todos, y tú, Albert, tu medio es súper importante porque se puede hablar libremente, tengas ideología, no tengas ideología, pero se puede hablar libremente y es importantísimo. Tú hoy eres realmente un periodista de verdad, lo que has sido siempre, y un guerrillero, un guerrero de la verdad. Así nos va. Así nos va a ti y a mí, efectivamente. Así nos va, pero... Por eso no nos quieren. Bueno, pero la libertad tiene un precio, eso lo sabemos, Cristina. Enhorabuena por este magnífico libro. Prepárate porque quiero ampliar en cuanto acabe de leerlo, o sea que cuento contigo. Cristina Martín, enhorabuena, felicidades. Un beso y viva la libertad. Viva la libertad. Te faltaba decir carajo, ¿eh? Has estado... Por ahí todavía no doy. Bueno. Estamos ojo a visor, a ver por dónde sale este personaje. Y a ver, está en prueba, en periodo de prueba. Un beso, gracias. Un beso, Albert. Gracias. Bueno, amigos, es Cristina Martín Jiménez, nuestra invitada, la hemos anunciado. Amigos de Multicanal Radio, tendréis segunda hora. El resto podréis ver en diferido esa segunda hora en el canal de YouTube de Multicanal Radio. Y para los demás, gracias por estar ahí. Feliz fin de semana. Y el lunes volvemos aquí. Nos encontramos a la misma hora en el mismo lugar. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.